Bueno, los patitos, vamos a continuar con la visión de los libros que fueron parte de una etapa de mi juventud, cuando estaba en el colegio Nuestra Señora de Europa entre el año 1986 y el año 2000. Vamos a continuar con este libro, que sería Geografía Humana y Económica, que pone segundo ebook con un tal Freixenet, un tal Rivas, un tal Taché y un tal Trepat. De Teide, este libro sería herencia de una tal Nagore, que está mm, emparentada con los que viven en el séptimo, y que vendríamos a visualizar aquí. mm, ah, Nagori Ricoña, segundo debut, Colegio Azcorri. No serían colegios estados en Europa, pero lo heredé y lo utilicé en su momento de alguna manera, me imagino. Este libro creo que es de qué año no viene. Ah, sí, en la parte final. Año 1993. Tiene su importancia porque cuando hablamos de temas de geografía humana, de economía, de las ciencias sociales, puede tener cierta prestancia el tener claro en qué momento nos estamos moviendo. Estamos moviéndonos en el final de la Guerra Fría. La Unión Soviética ha colapsado. Tenemos la unificación alemana. Pero, como hemos visto la semana pasada, hay una suerte de concepción todavía en mentalidad de los años 80, por lo tanto, del final de la Guerra Fría, a la hora de presentar ciertos hechos, ¿no? Sobre todo también en el ámbito económico, presentar todavía como si fuera un modelo explicable, los colcoses, los sulcoses, el tema del colectivismo, lo cual ciertamente resulta curioso. Em, Además de ser curioso lo que venimos haciendo con este tipo de materiales, que sería tratar de explicar el presente a través de cómo os pueden enseñar en estas materias en la época actual, porque han pasado 33 años desde la publicación de este libro. 33, un tercio de siglo. Y por tanto, puede tener cierta prestancia a la hora de ver cómo se plasmaba en un documento de hace 33 años, un tercio de siglo, la enseñanza acerca de geografía humana y económica respecto de la perspectiva que podáis tener desde ahora, no solamente con la perspectiva generalista, sino además desde el punto de vista de que esto era material de enseñanza en un colegio. El material con el que yo pude aprender. Aquí tendremos el índice en el que veríamos geografía por población, industria, actividades primarias, lo cual resulta ciertamente interesante porque aquí veríamos el sector primario, veríamos el sector secundario, que sería la industria en todas sus facetas, el sector terciario, y luego veríamos conceptos como la ciudad, y luego los sistemas económicos y un mundo desigual. Que aquí veríamos como concepto el norte y el norte y sus centros, los ritmos del sur, eh, Europa, un desafío para el futuro. Es decir, aquí nos veríamos abocados o agobiados, no sé cuál serían las dos palabras, más agobiados que abocados a entender, no ya como vimos respecto de los libros de historia, en el que hay un marco general occidental, sí, pero trata de aterrizar también sobre la historia de España, no historia del País Vasco. Aquí nos conceptamos, concentramos, nos conceptualizamos. No sé si me sale así el tema de fusionar palabras. Igual es porque acabo de ver la caja de trovadores y me están influyendo David, no a mí. Espero que no, porque la claridad de términos debe de estar por aquí. Aquí no tenemos, en principio, en el índice España, no tenemos País Vasco,
tenemos al final Europa. Pero eso ya lo vamos a ir viendo a ver cómo se desarrolla el estilo de este libro, que no vemos de editorial Teide. Tendríamos aquí esto del índice, con una formulación de una proyección cartográfica, como sería esta, en el que veníamos ahí en un marco general desde aquí estaría América, aquí tendríamos Europa, África, aquí tendríamos el Océano Pacífico y aquí tendríamos Asia, hasta volver ¿eh? ¿eh? Aquí. Parece que hay unos grandes temarios, como vimos también respecto de los libros de economía. Parece que hay grandes unidades y dentro de ella capítulos. Aquí tendríamos la gran unidad de geografía de la población y dentro de ella estaría el tema de efectivos, distribución, estructura de la población mundial como capítulo 1 y luego tendríamos los modelos demográficos como el capítulo 2 que veríamos a continuación esta formulación respecto de efectivos, distribución y estructura de la población mundial, en el que veríamos aquí unos datos acerca de julio de 1987. Los datos de la población mundial, que en aquel momento eran 5.000 millones y pronto estamos en los 10.000 millones, a pesar de que, claro, 33 años después podemos decir que el pico, en algún momento la humanidad, como humanidad en general, llegará y empezaremos a descender poblacionalmente en el ámbito global, como ya han empezado a descender, por ejemplo, Rusia y China. Pero bueno, aquí estaría la percepción respecto de ese momento, con Population Images, United Nations Fund for Population Activities, USAMOS, USA. Y tendríamos algunas preguntitas para que el estudiante las pudiera resolver. Aquí tendríamos alguna gráfica más acerca de esto, de una población dinámica, acerca de esto, de cuándo se alcanzaron 80 millones, 160, los 320, y cómo ha sido bueno, pues ahí pone 140 años. En 140 años habría pasado de 1.200 millones a 5.000. Sería una gráfica bastante conocida acerca de los datos históricos. Eh, Aquí tendríamos a continuación respecto de cuánta gente cabe en la Tierra, que sería una pregunta un poquito trampa acerca de cuánta gente cabe en la Tierra formalmente. No recuerdo exactamente si era Mallorca o Sicilia, pero había una formulación de que si estaba de pie, la humanidad entraría completa, toda la humanidad, en Sicilia. Y si fuera sentada, con un pequeño entorno alrededor de cada uno, en Mallorca. Otra cosa es la capacidad de absorción de un cierto nivel de vida, en el que ya estaríamos no solamente la capacidad de presencia, sino la capacidad de prestancia a la hora de entender esa eh, ocupabilidad con el tema de ocupar no solamente un espacio físico, sino también por ahí entraría el tema del maltusianismo, el tema de la limitación de los recursos, y entrarían discursos como el de eh, Roma, el Club de Roma, 1972, de crecimiento, de decrecentismo, en el que igual en el momento lo que conviene no es ya si se puede creer o no, sino la ocultación de este tipo de asuntos en posicionamientos pantalla por parte de algunos, en el que sin confesar esta noción que tienen respecto de maltusianismo, respecto de decrecimiento, respecto de los límites del crecimiento, como decía el Club de Roma en 1972, pues lo ponen sin confesar las raíces de su pensamiento. Por lo tanto, aquí hay alguna que otra amiga que pudiera estar encima de la mesa a la hora de discursos ideologizados, pero que no se presentan como tales.
población y recursos, que tendríamos respecto de tipo de suministros en caso de continuar la explotación actual. ¿Eh? En teoría, mira, ¿eh? Estamos hablando desde el año 2026. ¿Cuánto petróleo había en 1982? 1982. ¿Mm? 30 años. Es decir, que a partir del 2012 no hay ni una gota de petróleo. Ni una, ¿eh? Diamantes. El del 2002 hubo el último diamante. De oro. 2012, el último lingote de oro. El último, ¿eh? Plata. 2006. En 2006 se acabó la plata. Ya no se puede extraer plata desde 2006. Lo estoy diciendo no respecto de la realidad que vivimos desde los últimos 20 años. No, no, estoy diciéndolo desde aquí, desde este texto, desde este documento. ¿Mm? Según esto, estos eran los limitantes, por supuesto, en caso de consumir como en 1982. Pero claro, según datos del anuario de la ONU. Para reflexionar, ¿no? Esto era lo que nos decían acerca de si seguimos consumiendo así, tanto. Mm, Pero claro, teníamos claro en 1982 cuáles eran todas las reservas que había en la Tierra, todas y cada una. Tenemos aquí el tema de edad de población, un otro gráfico. Y continuamos con un elemento que resulta interesante, pero no solamente por el hecho en sí, sino por las implicaciones que puede tener, como el tema de la pirámide poblacional. Y luego el sexo poblacional. Acerca de cómo puede ser una población que en este caso resulta pintoresco. Este era de la República Federal Alemana, año 1985. Aquí tendríamos respecto de Corea del Sur. ¿Cómo era? Y aquí tendríamos cómo era entonces respecto de Kenia. ¿No? Ojo, ojo, 1985. 1985. Que luego hablan de problemas ligados a la situación poblacional en 2025 para, por ejemplo, Alemania. ¿Mm? Aquí tendríamos esta situación acerca de este tema, en el que luego pues te ponen este tipo de asuntos como ejercicios de síntesis. Antes de pasar al siguiente tema, modelos demográficos. Modelos demográficos, como por ejemplo aquí la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, que es muy importante a la hora de el crecimiento vegetativo, para luego tener el tema del saldo migratorio, que está aquí, que tiene su importancia. Una configuración que supongo que en aquel momento estaba desligado de cualquier interés práctico, como pudiera ahora estar metido en el ámbito del debate público, político. Tal y como está aquí configurado, sería explicado ahora. El crecimiento global, el tema del crecimiento desigual, en el que, en principio, aquí tendría que haber eh, algún tipo de índice concreto. Aquí tendríamos el tema del crecimiento desigual. Bueno, resulta curioso ver eh, la tasa de reproducción, el tema de la natalidad, mortalidad, esperanza de vida, etcétera, etcétera, en la India, em, con la tasa de niños por mujer de 2001 a 2021, solamente en 20 años. Em, Hay mapas en San Google que lo podéis encontrar. El desplome es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y en la India. Luego la política del hijo único muy maltusiana en el tema de China, cuando han vuelto a poner la opción, incluso incentivar que haya un segundo, incluso un tercer hijo, la sociedad china sigue teniendo fundamentalmente un solo hijo. Eh, con lo cual indicas hasta cierto punto
las dinámicas creadas son difíciles de transformar. Aquí tenemos luego el tema de causa de la baja natalidad en los países desarrollados. Se establece una suerte de casuísticas de por qué sucedería en los países desarrollados, pero claro, luego habría que explicar por qué la baja natalidad ahora en países como no ya Corea del Sur o Japón, sino como India o China, además del tema de Rusia. Eh, Aquí explica, de alguna manera, causa del mantenimiento de la tasa de natalidad en los países subdesarrollados. ¿Cómo calificamos a la India? ¿Cómo la calificamos? Aquí el tema de la evolución de la población a lo largo de la historia. Esto ejemplifica la problemática a la hora de hacer un tipo de enseñanza y el miedo que pueden tener algunos a la hora de decir, ¿cómo voy a explicar un determinado tema si no puedo ser lo suficientemente objetivable como las matemáticas? Ya. Pero la memoria a veces colude la situación respecto de pensar que en nuestra infancia los textos que nos trataban a nosotros eran asépticos, a diferencia de los de ahora que están manipulados y nunca han estado más manipulados que ahora. También sirve esta reflexión a la hora de mirar este tipo de materiales, sobre todo en este libro, por ejemplo, para pensar, "Mm, hay que ser menos dramático a la hora de hacer la mirada hacia el pasado y hacia el presente". Aquí tenemos otros temas, como esta de situación antes de la revolución industrial, en esa situación respecto de presuntamente cómo esto afectó el antes, durante y el después respecto de la transición en un modelo demográfico también, que podría desgranarse también en muchos elementos acerca del modelo actual y en el caso de los países subdesarrollados. Resulta curioso e interesante porque aquí pone 2025, como sería presuntamente la proyección desde ese año 93, aunque datos de la década anterior, acerca del año 2000, que todavía en aquel momento era, llega el milenio, y el 2025, que fue el año pasado. ¿Se ha cumplido? Es una pregunta que os hago y que podéis poner en comentarios. ¿Se ha cumplido esto de el caso de los países subdesarrollados, que la tasa de natalidad está en 19 y la tasa de mortalidad está en 8, 19, 8, y que la población en el mundo en 2025 es 6.780 millones? Es cierto que esa parte... no. No. Eh, Aquí tendríamos el tema este de un futuro incierto para la población. Continuarán las distancias. Aquí una gráfica. ¿No? Y aquí otro 2. El número 2 del futuro inmediato de la población. ¿Deben tenerse muchos hijos o no? ¿Eh? ¿Esto que era un incentivo? Aquí el tema de controversias acerca de la limitación de recursos. Es decir, este es un planteamiento muy malthusiano acerca de no tengamos recursos, que eso es lo natural, así que no tengamos hijos. Aquí he citado el Club de Roma, que era un estudio decrecentista, de decrecimiento, lo cual resulta interesante porque aquí habla de proyecto latinoamericano de modelo mundial de población, adaptación, en el que habla del estudio del Club de Roma de 1972. Acá habla de un ejercicio de síntesis, en el que habla de, bueno, pues cosas que deberían de explicarse en clase. Y aquí el tema de la geografía en la prensa. En China está claro, una pareja, un hijo. Que sería esto de la política malthusiana. Lo cual resulta curioso porque más allá de la historia, que espero que se pueda ver. A ver, ahí estaría. Ahí estaría. Ah, Desde el año 2026, en el que estamos,
viéndolo retrospectivamente respecto de este documento que igual viene... Ah, sí, aquí atrás lo viene. Aquí atrás viene exactamente. Aquí termina con esta disposición. Podéis ir pausándolo para poder visualizarlo. Ahí lo podéis leer y echar para atrás y parar y todo esto porque es un documento que tal vez podáis leer también a través de online porque es de La Vanguardia del 29 de junio de 1986. Y aquí hay unos puntos acerca de comentario y debate. ¿Mm? Acerca de una proyección limitar la población total alrededor de 1.200 millones para el año 2000. En 2026 hay unos 1.400 millones, los mismos que la India, que está por delante, algunos millones. Ya está bajando, China está bajando en población en 2026. Medio de empleo, el tema de dejar de tener un segundo hijo si el primero es niña. Ahí estaríamos violencia de género, ¿no? El tema de matar al recién nacido si es niña. El control de natalidad, sí, bueno, pues el éxito de su política no afecta solo a China, sino al mundo entero. Bueno, pues ahí estaría. Lo cual desde 2026 la reflexión que cabría hacer sería la siguiente. Eh, China, que fue el que más le costó porque en el siglo XVIII Europa subió ascendentemente la población una barbaridad, y China le costó bastante el llegar, pero será la primera en bajar, la primera en descender brutalmente en el ámbito poblacional, hasta el punto de que podrían tener a final del siglo entre 500 y 700 millones de habitantes. Y esto por la política del hijo único, que luego se ha establecido de manera social, como si fuera una realidad sobrevenida. Lo digo en el sentido de que va a ser un país que, aun no habiendo alcanzado formalmente el hecho de ser plenamente rico, va a asumir los problemas de ser país rico sin serlo. Va a tener los problemas respecto a la población envejecida sin tener tanta población activa, porque no la tiene. Realmente no la tiene. Va a tener problemas no ya del sistema de sanidad, que no lo tienen como en Occidente, del sistema de pensiones, que no lo tienen como Occidente, pero sí van a tener problemas ligados a empleo, población, en el ámbito de las políticas activas y pasivas de empleo. Por tanto, la situación es dramática para China. No exactamente para ya, inmediatamente, pero las perspectivas son tremendas y surgen en parte de la política del hijo único, de ese maltusiano que montó la política del hijo único. Ahí tendríamos un futuro de viejos, acerca de un futuro sin jóvenes, una amenaza para los países de Europa Occidental, en el que introduciría el factor migratorio, que es un poco lo que le pasa a Estados Unidos, con el hecho de la población que acude a Estados Unidos. Algunos dicen por las paguitas, por el sistema, bueno, por el trabajo, por el atractivo, por la potencia, por la poder. A China no va nadie. A China no va nadie. No quiere migrar nadie a China. Como tampoco había gente que quisiera migrar a la Unión Soviética. Igual alguno en ámbito ideológico, sí. Pero el muro de Berlín era traspasado en un sentido, no en el otro. A pesar de que se llamara el muro antifascista, para que no entraran... ¿Qué? Es algo que, bueno, podemos reflexionar sobre ello. Acerca de cómo se veía en ese momento en textos como este, lo cual está bien, es interesante que esto lo incorporen en libros de texto, porque en aquel momento acceder a este tipo de libros era complicado. Era complicado porque tenías que ir o a una biblioteca, a la biblioteca, pero claro, tenías que buscarlo y era más complicado a la hora de buscar este tipo de textos. Tenías que saber que existía antes de poder buscarlo. Ir, bueno, pero bueno, aquí tenemos esa disposición de que este es un texto de la BUI del 10 de diciembre del año 87. Y ahí tendremos esos puntos para comentar en el debate respecto de este texto en concreto.
para... Pero claro, hay un pequeño problema, que es, em, para poder debatir hay que tener conocimientos previos. Es como si os digo, imagínate, ¿eh? Imagínate que os digo que tenéis que coger este libro, no podéis mirar, no podéis hacerle una pregunta a inteligencia artificial alguna, y tenéis que hablar durante una hora sobre este libro. Saul Bellow, Jerusalén, ida y vuelta, un relato personal. Igual ni sabéis quién es Saul Bellow. Igual sí, porque habéis visto Los Simpsons. Pero más allá de eso, con lo cual, para eso necesitas un conocimiento previo para poder tener un documento como sería un artículo de opinión y poder debatir legítimamente y con fondo a la hora de tener un debate sano, honesto y transparente. Lo digo porque aquí tendríamos otro texto. En Francia, el tercer hijo te vale un sueldo. Esto ha funcionado. Esta posibilidad que ofrecían estímulos a la natalidad, solamente el hecho de hacer una política de natalidad con estímulos, con ingreso, política de ingreso, funciona. O estos estímulos fiscales no son suficientes si es mejor hacer servicios a la comunidad. Es decir, que tengan mm, mm, en el ámbito de la natalidad, tener servicios públicos garantizados acerca de lo que pueda servir una guardería, una escuela, servicios públicos respecto de pediatrías, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Esto sería del país del 13 de octubre de 1986. Y aquí estarían los comentarios acerca de esa política que estaba en ese momento en Francia, la Francia socialista de François Mitterrand. Y tendríamos esto, de en España como en Europa hay pocos niños, que sería un texto eh, con un foco acerca de dónde saldría este texto de Mariano Guindal, perdón, Mariano Guindal de La Vanguardia, 1-2 de enero de 1986. Mariano Guindal, que aquí habla del anterior periodo, los niños españoles un bien escaso. Aquí Mariano Guindal continúa con el texto. Aquí estaría una serie de preguntas. Los prejuicios y apriorismos escritos aquí se han concretado en algo, o serían los prejuicios y apriorismos de la gente que quiere evitar cualquier tipo de naturalización de la migración existente eh, en absolutos, porque puedes hacer cribados, pero más allá de esto, está el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos acerca de sí, puede hacer cribados en el siglo XIX-XX, pero la población creció y no parece que vayan a tener problemas, en teoría. Esperemos el tema del ICE, esperemos el tema de Trump, pero en principio no deberían de tener problemas a la hora de culminar el siglo con una población frondosa y fresca. Em, ¿Qué modelo puede tener España a la hora de... Claro, es que los nacionales van a ser supeditados a la hora de los macrodatos demográficos respecto de... Claro, pero ahí entran diversos factores que son más allá de los elementos numéricos, entran en función elementos ideológicos en el que saben perfectamente que durante el franquismo no hubo una socialización respecto de las ideas que el régimen quería prohibir y que el régimen quería aprobar, a la hora de que a la salida del franquismo la mentalidad sociológica no era totalmente franquista. Pero, y hay un pero bastante curioso, que un background social, evidentemente, la sociedad existente en el año 1976 en España no era la sociedad que existía en 1936. No era la misma. ¿Se achacará al franquismo? Bueno, sí y no. Las condiciones también sociales en el continente europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, los 30 gloriosos del 45 al 75, el bienestar, bueno, pues también efectuó una serie de parámetros. La construcción social dentro del ámbito del franquismo tiene también su
situación en los años 60 con el movimiento desarrollista, a pesar de que el desarrollismo tiene su raigambre en el ámbito europeo en los 30 gloriosos del estado de bienestar. Pero bueno, aquí tendríamos el tema de las actividades del sector primario. Aquí tendríamos un esquema acerca de este sumario del sector primario, acerca de población y actividades agropecuarias, paisaje agrario, caracteres y paisaje de la agricultura en los países desarrollados, caracteres y paisajes de la agricultura en países subdesarrollados y el tema de la pesca. Eh, Tendríamos población de actividades agropecuarias, aquí lo tendríamos, clasificación de actividades productivas por sectores, ahí tendríamos la población activa por sectores en el mundo, aquí, en el mundo, siempre con una visión macro, global, ¿eh? El sector primario, un indicador de desarrollo, aparentemente. Ahí tendríamos otro esquema respecto a otros indicadores del desarrollo agrario, en el que, por supuesto, estaría aquí involucrado el bloque general, América del Norte, el tema europeo, ahí estaría. Lo cual resultaría interesante porque, claro, aquí estaría eh, el tema de la división, porque el gráfico remite a una situación que ya en 1993 no se daba, que era la división de las dos Alemanias, porque aquí lo vemos detrás de... tendremos... porque esto sería de Stettin, ¿eh? O estaría aquí, en la zona de Stettin, en la República Democrática Alemana, que sería un huequito aquí blanco, que estaría por aquí. Y aquí veríamos todo el bloque oriental, en el que estaría, curiosamente, mm, aquí tendríamos eh, la incorporación eh, respecto de, sí, habría elementos que faltarían, porque ahí estaría... sí, técnicamente estaría Grecia y por encima estaría Albania, Yugoslavia. El mapa no sería perfecto, pero sí estaría incorporado todo el bloque oriental que se estaba disgregando ya en 1989, 90, 91. Y estaríamos con el tema de los chinos, ¿eh? Pero bueno. Y el bloque aquí, desde Turquía a Indonesia, bloque musulmán, así, a lo loco. Con lo cual ahí estaríamos hablando de otros indicadores de desarrollo en bloques mm, medio históricos, porque estaríamos hablando de que una cosa sería América del Norte, África, Europa Occidental, el bloque marxista, ¿m? El mundo islámico, el Oblast de Latam. Aquí tendríamos a continuación el tema este de la localización de unas zonas agrarias desarrolladas y subdesarrolladas. Y aquí un ejercicio de síntesis en el que, bueno, pues aquí estarían, ¿no? Lo cual, eso resultaría interesante porque este bloque de zonas estaría reconociendo a Samuel P. Huntington y su choque de civilizaciones acerca de la naturalización de civilizaciones como bloques regionales, acerca de América del Norte, América, Latam, África, el mundo islámico, el mundo comunista, Europa Occidental, Australia y Oceanía. Luego tendríamos el tema del paisaje agrario, acerca del espacio agrícola en el mundo, ¿no? Que cuando uno se desarrolla tiene una disposición a la propensión a cuál es el porcentaje de participación en la economía y de participación en el reparto de tierras. Aquí tendríamos otra vez el tema este de... aquí tendríamos tierras arables y de pastoreo, el tema de los pastos, el tema de bosques y de otras tierras. Ahí tendríamos respecto de, en principio, Europa, que aquí estaría toda metida, el ámbito desde, digámoslo así, Israel hasta Birmania, Sudamérica, tendríamos aquí respecto de norte y centro de Asia, Australia, el tema africano y el tema del sudeste asiático. Luego tendríamos el tema del paisaje agrario, como sería un poquito más de paisaje agrario, que estaría por aquí.
Y tendríamos análisis del paisaje agrario, elementos y factores. Elementos y factores que estarían aquí. Y aquí tendríamos elementos principales del paisaje agrario. Aquí tendríamos un poquito más de paisaje agrario. Aquí tendremos más de entender el paisaje agrario con los componentes de campo cerrado, huerta, tipos y sistemas de cultivo, hábitat rural. Esto vamos a ir un poco rápido, porque claro, estamos enseñando un poquito el libro acerca de lo que contenía. Principales factores de paisaje agrario, el tema de los factores físicos, que era lo que explicaba el libro, factores humanos, ejercicio de síntesis. Porque si vamos en detalle explicando lo que el libro explica, el programa pues, saldría muy largo. Eh, Aquí tendremos características y paisajes de agricultura en los países desarrollados. ¿No? A la hora de cómo es en países desarrollados o subdesarrollados. Aquí en la típica gráfica hemos visto en otros lugares que en aquel momento se entendía como fundamental a la hora de precipitaciones y grados. Precipitaciones y grados como elemento fundamental a la hora de la descripción. El tema de las zonas templadas y sus paisajes agrarios como elemento importante de paisaje y paisanaje. Y aquí tendríamos también respecto de las zonas climáticas, cultivos de la Europa continental, aquí serían, ¿cuáles serían? Y aquí tendríamos respecto del área mediterránea. ¿Eh? Y curiosamente toda la zona vasca estaría incorporada en la zona mediterránea, a pesar de que técnicamente no damos al Mediterráneo. Pero bueno, ¿qué pasa? No pasa nada, no hay problema. Caracteres generales de agricultura en los países desarrollados, que tendremos aquí. Aquí tendríamos algún gráfico respecto de la siega en un área de 100 metros cuadrados por persona, rendimiento del agricultor, alimentación generada, agricultura cada vez más tecnificada, lo cual resulta curioso porque esto lo vemos, por ejemplo, la tecnificación en Novecento, una película que en teoría va sobre la primera mitad del siglo XX en Italia. Podríamos hablar respecto de cuándo entra la tecnificación en Burgos, por ejemplo, y el hecho de la tecnificación posterior con tecnología en el momento actual, como por ejemplo el ámbito de los ordenadores, incluso los drones, la drónica para el tema agrícola, incluso con controles remotos, no teniendo que estar al lado técnicamente para algunos cultivos, aunque te dirán que para una granja lo importante es estar al lado, sobre todo por la diferencia entre el ámbito agrícola y el ámbito ganadero. Pero bueno, aquí tendríamos límites de desarrollo agrícola. ¿Cuáles serían los límites? En teoría, que supuestamente no habría la capacidad de ir más allá. No se podría subir. Lo cual, vuelvo a decir, esto es muy maltusiano. Los límites maltusianos del crecimiento serían esto. Porque estarían dando por hecho factores que pudieran ser elásticos como si fueran inelásticos. Lo cual, evidentemente, esto colusiona con el ámbito de la economía y de las funciones matemáticas también. A la hora de dar a priorismos y dogmatismos respecto de algunos de los ingredientes acerca de la curva de la demanda y de la oferta, sobre todo de oferta, pudiendo desplazarse la oferta cuando esta no se da por sentado en algunos elementos que pudieran ser completamente inelásticos en la percepción de algunos. Pero si hemos entendido que, por ejemplo, con el arroz dorado hay cambios tecnológicos, o respecto de otros elementos ligados a los cereales, que es posible ampliar la demanda y ampliar la oferta. La demanda sería respecto de la población, la oferta sería respecto de la tecnificación. Pues evidentemente el tema de los límites del desarrollo agrícola serían distintos a los que puede venir aquí. A ver si... aquí estaría el texto respecto de estos límites del desarrollo agrícola. Aquí tendríamos un ejercicio de síntesis que sería una entrevista con el señor B, agricultor en las tierras de Beauce, cercanas a París, en el año 1985.
Ahí estaría este texto. Y luego estaríamos las características y paisajes de la agricultura de los países subdesarrollados. Hemos visto los desarrollados y luego naciones industrializadas, tercer mundo, que consumen respecto al petróleo, el gas natural, el tema del grano, para personas, para animales, el consumo de proteínas y la población total, ¿dónde estaría? El tema de que somos unas langostas que van parasitando a los países subdesarrollados para evitar que sean desarrollados y nos roben el futuro. Aquí tendríamos el tema de la localización del área subdesarrollada. Y en teoría sería respecto de 1972-74 calorías en proporción a las necesarias. Pero estaríamos hablando de que para ese momento, para el momento de la publicación de este libro, habían pasado 20 años. 20 años de esta gráfica. 20. No era posible publicar en el libro una gráfica, un mapa con datos actualizados a 1993 o lo más próximo posible. La respuesta es evidente porque lo estamos viendo. La respuesta es no. Es como si ahora mismo el libro equivalente de hoy tuviera los datos de 2003. De 2003. Lo digo porque luego nos encontramos con alguno que dice, es que como no puedo poner los datos del mes pasado o de este que está por terminar, me parece que mi trabajo es absolutamente inútil, no tiene ningún sentido. El que publicó este libro, para este gráfico de aquí, no tuvo el menor despacho, ni el menor problema, de utilizar unas gráficas de 2 décadas antes. Por favor, hay que estar un poquito menos intensos. Aquí tenemos esto del diálogo del sur para el sur, aunque incorpora una zona de Estados Unidos. Ahí, cerca de este mapa. Y aquí tendremos otro mapa, así bien bonito. ¿eh? Aquí tenemos agricultura en áreas desérticas. Cerca de la zona central de África, paisajes agrarios en las áreas intertropicales. Aquí tendríamos agricultura intensiva en el cultivo de arroz en la Asia monzónica. Mm, Y bueno, pues el precio del bote del café, que iría en teoría 20% para minoristas, 25% para procesadores y mayoristas, 28% a comerciantes, intermediarios y transportistas, 19% para los países productores de café y solo el 8% para el cultivador. Es decir, para la fuente de origen en torno a un 27%. Aquí tendríamos acerca del cultivo del cacao, el café, el té y el algodón en 1985. ¿eh? Ahí estaría. Lo del cacao resulta curioso porque, en parte, el precio ligado al cacao y derivados ha subido por el cambio climático. Pero bueno, esto parece que para algunos en aquel momento no era un problema y luego se han puesto intenticitos para decir que sí era un problema. Agricultura del futuro. En el mundo desarrollado, ¿cómo iba a ser la agricultura del futuro? ¿Eh? Con menos grano para el ganado, más grano para las personas, dieta con poca carne, más tierra de barbecho y fertilizante orgánico. ¿Y cómo sería en el mundo subdesarrollado? Con pequeñas propiedades, carreteras, transporte, servicios de extensión, investigación, reforma agraria, latifundio, más alimentos y mejora de distribución y más tierra para cultivar alimentos. O sea que tendrían que importar menos en el futuro. ¿Esto se ha cumplido para el 2026? Es una pregunta que me puedo hacer. Aquí tendríamos ejercicios de síntesis, aquí abajo. Aquí tendríamos la zona de Sahel y la zona, empezando al ámbito subsahariano. ¿eh? Y tendríamos algún ejemplo respecto de algún texto, como por ejemplo este de 1978. 1978. 15 años antes. 15 años, ¿eh? Para hablar de algo en teoría de actualidad. La pesca. Algunos datos básicos para situarnos acerca de la pesca. Población y dieta, uso de pescado, clasificación, las especies más pescadas. En la mar, pues hay mamíferos fondícolas,
pelágicos, crustáceos, cefalópodos. ¿eh? Aquí dice que si dejamos a los cefalópodos, especialmente a los pulpos, mm, en paz, pudieran en años acabar generando una civilización propia. Localización de las zonas de pesca en aquel momento, ¿cuáles eran? ¿Mm? Recordemos, por ejemplo, el ámbito de las redes pelágicas en el ámbito del Atlántico, pero también podríamos hablar de la presencia en la finalización de la zona económica especial de cada país, de los chinos en la costa del Pacífico. Por lo tanto, los ingredientes deben de ser completos. Aquí en ese momento, el 18% del Atlántico nordeste, es decir, el Atlántico tenía una cierta presencia, importancia, el tema del Pacífico casi con el 10% en aquel momento. Y aquí tenemos esa situación respecto del Pacífico nordeste con casi el 30%, con una presencia, por lo tanto, distribución territorial acerca de los caladeros. Aquí tendríamos algún ámbito acerca de un gráfico, acerca de la zona costera. Aquí tendríamos acerca de causa de la localización de las áreas de piscícolas, donde las causas de la localización, dónde estarían. ¿eh? El tema del sistema de pesca y productividad del sector, estaríamos hablando, por supuesto, de años 80. Aquí tenemos explotación pesquera, el área, etcétera, etcétera, aquí con un mapa. ¿eh? Así era la visión en aquel momento. El tema de la pesca desigual. Estaría bien hacer un conteo respecto del momento actual, porque en aquel momento, 1980, es decir, 13 años antes, 13 años, 13 antes de la publicación de este libro, Japón era el primero. Primero era el segundo, la Unión Soviética. El tercero, China. Y el cuarto, Estados Unidos. Ahí estaba. ¿Cuáles eran las flotas pesqueras con barcos de más de 100 tripulantes? 1980. El primero, la Unión Soviética. Y curiosamente, el tercero, España. Tercero, España. Con 565. Muy interesante, ¿no? ¿Cómo sería? No ya ahora, 2026. Respecto de el año 1993, que es el de publicación de este libro. Aquí, curiosamente, habla de la pesca en el futuro. Que pudiera ser interesante echar un vistazo respecto del futuro. ¿Cómo era el futuro en 2026 en el que estamos? No quiere coger el futuro. No quiere coger el futuro. A ver si hay una posibilidad de echar un vistazo al futuro para poder leerlo. Aquí hemos visto un tema en la pesca desigual. Ah, aquí está. Bueno, lo podemos. Ahí está. Ahí podéis tener acerca de. El tema de soluciones acompañando de eliminación de las irracionalidades. ¿eh? Ahí estaría este texto de cómo sería. Ahí estaría. Acerca de cómo se veía acerca del futuro de la pesca. Y la geografía de la prensa, como los límites del desarrollo, aquí estaría aquí, cerca de campos de sal por abuso del agua, lo cual es interesante porque esto de campos de sal por abuso del agua estaría sucediendo. Aquí pone exagerada utilización del regadío en Dalias en Almería, pero quien ha sufrido de verdad ha sido Irán. Desde 2026 podemos decir, vale, se puede hablar de críticas respecto de Almería, vale, acuíferos, etcétera, etcétera. Pero quien ha sufrido esto es el territorio de la República Islámica de Irán. Pero bueno, aquí estaría este texto que vendría de El País del domingo 17 de julio de 1983. Seguramente lo podéis buscar, aparte de verlo un poquito por aquí. Como es posible entenderlo, aquí además del tema de los puntos de comentario y debate, aquí viene otro texto de En el mundo falta trigo y sobran armas, haciendo comparativas absurdas. Pero bueno, se puede comparar todo lo que quieras con todo lo que quieras porque habla del país el 23 de febrero. 23F. De 1986, 5 años después del 23F.
acerca de esa iniciativa popular en favor de una ley contra el hambre. Bueno, pues aquí para el debate populista, en este texto, en España aportaba un 0,04% del PNB en ayudas al desarrollo. Tecnología y biología contra el hambre, super hortalizas, la granja futurista del Japón. Otro texto con esta introducción, y aquí tendríamos esto. El texto está Kuchibara Hiroshi, economista japonés perteneciente al secretariado de la UNESCO, el correo de la UNESCO, abril 1987, el número 107, que quiera buscar el texto. Luego tiene otro texto, otro más, que vemos aquí. El proceso de recuperación del sector agrícola se consolidó a partir de 1987. Aquí poniéndose medallas. La renta agrícola real en el Estado español crece más que el resto de la comunidad. Un texto salido en el diario Avui en noviembre de 1989. Y hay otro texto, La granja de peces, una alternativa que es negocio, el negoci. Germans, aquest el negoci. Fuertes inversiones de Matutes y Bueno en acuicultura. Abel Matutes, que posteriormente sería comisario, aquí comisario pero tendría mucha importancia en Baleares, y que acabó siendo ministro del gobierno del Partido Popular, ministro de Exteriores. Y Eduardo Bueno, que en aquel momento era secretario general de AP en Cataluña. El tema de un texto que viene del diario Avui de febrero del 86. Aquí vemos el sector secundario, que sería el tema de la industria, con población e industria, industria hoy, 1993, aunque seguro que seguirán utilizando el tema de los datos de algo antes, el tema de la industria en los países desarrollados y la industria en los países subdesarrollados. Aquí tendremos población e industria, que sería esto, la industria en el mundo, la industria en el mundo, que tenemos aquí, con esa visión. Y tendremos otro mapa acerca de población activa industrial. Lo cual resulta interesante porque este mapa reconoce la unidad alemana, pero no reconoce las independencias de los países del espacio exsoviético, empezando por los países bálticos. Lo cual resulta pintoresco. Pintoresco del todo. Porque, claro, la unificación alemana es de 1990. Y la proclamación de la independencia de ciertos países en el bloque comunista será en 1990-91. Distribución desigual de la industria en el mundo. Ahí estaría respecto del porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en sectores de actividad. No, tendríamos aquí lugares de industria en el mundo, principales centros industriales en aquel momento, en el que en teoría aquí tendríamos el espacio soviético, los chinos, aquí tenemos el ámbito de Estados Unidos, pero hay un foco ahí en el que no se dan datos porque igual se van a ampliar aquí abajo. Aquí estaría. No pone eso. ¿Cuáles son esos 3 puntos negros? ¿Será Bilbao, Asturias y Almería? Porque, claro, ahí hay muchos puntos, pero concretar producción, consumo de energía. Un gráfico de consumo de energía mundial del año 78. Voy a decir, 15 años antes de la publicación de este libro. 15 años. Materias primas y energía. Que sería este mapa de aquí abajo. Aquí tendríamos la continuación del texto con alguna posible pregunta. Y aquí la industria hoy. Hoy, por supuesto, finales de los 80. Porque no vamos a especular con el hecho de que la industria fuera en 1993. Porque ya hemos visto que tira de estadística muy anterior del momento de la publicación del libro. Ahí tendríamos unas bonitas fotos
Y aquí tendríamos principales países productores de hierro. Por ejemplo, hierro. 1970, y aquí habla de 1980. Aquí habla de la URSS, un 25%, y aquí habla de la URSS, el 27%. Acerca de productores de hierro. Hierro. ¿Mm? Este tipo de gráficos se daban bastante en aquel momento y era buena medida también una herencia soviética, porque la Unión Soviética, como podemos ver en 1984, la novela de Orwell, era producir qué y en qué cantidad y gráficos y estadísticas. Bueno, pues aquí tendremos el tema de la industria, creo que eso es oro. Tendríamos un tema de eh, cómo es eh, un trabajo que había que rellenarlo, el tema de la mina, no de la industria. ¿Para qué? Aquí tenemos el tema de evolución del precio del petróleo. Hasta diciembre del 84, por lo que sea. ¿Por qué han cerrado el gráfico este del Ministerio de Industria y Energía en el año 84, 9 años antes de la publicación de este libro? Nueve años. Consumo mundial de energía, que estaría aquí arriba. Ahí. Y que termina en 1983, 10 años antes de la publicación del libro. Aquí tenemos en el momento de los años 80-90, con el tema de la reestructuración industrial. Algunos lugares perdieron, otros se mantuvieron, otros obtuvieron ganancias. Aquí tendríamos algo curioso acerca de evolución del consumo de energía en España, en el que, por supuesto, cuando termina 1981. Aquí tendremos el tema este de nuevas fuentes de energía. Y aquí vemos. ¿eh? ¿Qué será eso? ¿Eh? Aquí tenemos el tema de la energía nuclear. Con fisión o fusión. El bajo precio no ha fructificado, supuestamente. Aunque esto, operador nuclear, podría debatirlo. Aquí tendríamos más gráficos acerca del tema este de la industria. Aquí tendríamos acerca de tipos de industria. Localización industrial, simulación de una situación, un proceso de fabricación de cemento, donde se situaría una fábrica. Aquí tendríamos abajo proceso de fabricación de cemento, acerca de la situación acerca de el origen de la extracción de la caliza hasta el almacenamiento y expedición del cemento. Localización industrial, donde está localizada la industria, acerca de centros industriales, regiones industriales y un ejercicio de síntesis. La industria en los países desarrollados, que aquí tendríamos una noción acerca de, por ejemplo, Unilever, un grupo multinacional, ¿m? Donde estaría implantado, porcentaje, capital, etcétera. Bueno, pues ahí estaría bien interesante. Vale, aquí lo ha vuelto a hacer a la hora de desenfocar lo que pudiera enfocarse, pero claro, aquí trataremos de volver a visualizar. Ahí estarían las 25 mayores multinacionales de 1982, 11 años antes. Tendríamos ahí algunas multinacionales de Estados Unidos, alguna europea, que resulta curioso porque alguna sería pública, como por ejemplo Eni. Tenemos el IRI en Italia. Y ahí tendremos el ejemplo este de Unilever, que estaría ahí, que sería Reino Unido y Países Bajos. Petrobras, una empresa pública. USS Steel, que estaría ahí. Estos serían las 25 mayores multinacionales del mundo de 1982. Luego, continuamos. Aquí tenemos el tema de la automoción.
Ahí tendríamos algún ejemplo, más coste de tecnología para diferentes países. Aquí tendríamos industria de los países subdesarrollados. Aquí serían los países subdesarrollados. Tercer mundo. Producción de energía, no tercer mundo. Aquí tendríamos otro mapa acerca del consumo de energía en el tercer mundo. ¿Quién sería el que más consumiría? China. Ya en 1900... Claro, aquí... ¿En qué año estaríamos hablando? De 1993. El equivalente sería millones de toneladas métricas de carbón respecto de eh, sólido, líquido, gas, electricidad y otros. Eh, Esto sería Río de Janeiro o sería otro lugar. Podéis comentar en la parte de abajo. Aquí tendríamos otra vez. Al final parece que más allá de la presentación, más allá de actividades que en otros libros está presentado, aquí lo que ponen son artículos de opinión. Bueno, más bien, algunos son artículos periodísticos. Pero son artículos no de opinión, sino para la opinión, a la hora de introducir el debate en la asignatura. Aquí tendríamos este de centrales nucleares. Acerca de centrales nucleares, en el que habría un fragmento de la energía nuclear del Fórum Atómico Español 1978, respuestas a unas preguntas del Fórum Atómico Español de 1981, respuestas a unas preguntas Fórum Atómico Español 1981, Alfalfa, Extra Energía, editorial Ajo Blanco, y luego Alfalfa, Extra Energía, edición Ajo Blanco, reelaboración, y Alfalfa, Extra Energía, edición Ajo Blanco. Que estaría por aquí el tema este de los otros textos que estarían por aquí. Y aquí tendríamos. Aquí tendríamos el tema de los puntos de comentario y de debate, que igual de alguno seguiría estando presente. Acerca de, por ejemplo, el tema de Chernobyl, que estaría ahí, el tema de residuos radiactivos, el señor Cousteau. Luego aquí estaría también el tema de meter también Harrisburg, Pensilvania, en Estados Unidos, 1978, o era el 79. Bueno, no pasa nada. Luego nos encontraríamos con el sector terciario, que estaría por aquí. Aquí lo tendríamos, el sector terciario, acerca de la exposición respecto de población y actividades terciarias, el tema del transporte y el tema del comercio. ¿Cómo sería esto tratado en este libro? Que sería, en teoría, en un país desarrollado, la actividad más mayoritaria. Eh, Aquí tendríamos esta situación acerca de tema educativo, pero también tema de transporte, aunque esto sería el sector primario, luego el secundario y aquí estaría el terciario. Y tema también de los cuidados, un tema de sistema salud, actividades terciarias, cuáles serían las que contribuyen a aumentar el valor, el precio de las mercancías. Aquí tendríamos acerca de la importancia del sector terciario y la población. Aquí tendríamos cuadro de aportación de los tres sectores en la economía del Producto Interior Bruto de algunos países, año 1982. Acerca de cuál sería esa disposición. Vemos que todavía existe aquí Yugoslavia. ¿eh? Ahí estaría. Elaboración del anuario país, 1985. Aquí habría alguna serie de datos, cuestiones. Aquí tendríamos acerca de distribución, población por sectores de actividad económica, países del tercer mundo, países capitalistas y los países socialistas, que en el momento de la publicación del libro ya no existían. Aquí tenemos esta estación acerca del sector terciario en el futuro, pero antes, una distribución porcentual de la población activa en sectores económicos. Aquí tenemos un sector terciario en el futuro. ¿eh? Y el futuro lo pone en datos de 1986. Es decir, desde 1993, el futuro con los datos
de 7 años antes. Informe anual, Banco de España. Aquí tendríamos acerca de mayor crecimiento, puestos de trabajo, en donde serían en estas tareas de aquí. Y tendríamos sociedades anónimas creadas según actividad. ¿eh? Bueno, pues, bueno, pues ahí, en buena medida, el texto sería este de aquí, en el que hablaría sobre este asunto, acerca del... Bueno, a ver si... ahí está. Lo podéis parar y echarle una lectura acerca de cuál sería la situación. Ahí estaría hablando del sector terciario en el futuro, pero anclado en el momento previo a la publicación del libro, lo cual resulta ciertamente curioso. Transporte en la actualidad, en teoría en 1993, y su importancia. Aquí estaría acerca de red de carreteras, cómo sería la optimización del transporte. Claro, pero ¿cómo sería el tema del transporte? Carretera, ferrocarril, por mar, ámbito aéreo. Aquí estaría una conclusión final de un informe, pero hemos empezado el tema. Bueno, aquí el transporte en la historia, que estaría por aquí. Aquí lo tendríamos acerca de todo esto. A ver si lo caza bien. Transporte en la historia. A ver. A ver si es posible. Porque, claro, el transporte en la historia ahí estaría. Ahí estaría. Y luego nos encontraríamos con los principales medios de transporte. Claro, es que a partir de 1903 sería el tema del avión, con los hermanos Wright, y Wilbur Wright. El ferrocarril viene del siglo XIX, fundamentalmente. La carretera sería otra cosa. El choque entre la carretera y el ferrocarril será un elemento importante en el siglo XX. El tema del transporte marítimo y fluvial, el transporte aéreo y el transporte terrestre serían también. Aquí tendríamos las celdillas, que venían muy bien por el tema de la informática de la época. Aquí, la casa del señor X, la estación, el cambio de tren. Y aquí tendríamos la salida. Aquí tendríamos campos de cultivo, bosque, gasolinera, montañas y un río. Sería un ejercicio curioso. Aquí tendríamos el tema de accidentes de Renfe. A la luz de lo de Aldamuz, seguro que sería divertido que alguien pudiera comparar acerca de esto. Bueno, pues aquí vemos incidencias, viajeros muertos y heridos graves. Acerca del 74 al 86. Aquí tendríamos accidentes de tráfico del 70 hasta el 86. ¿eh? Aquí veríamos aparentemente las ventajas del transporte por carretera, inconvenientes y las ventajas del tren. Aparentemente. Aquí veríamos el tema curioso de los descuentos aplicables en los días azules de Renfe. ¿Cómo eran en aquel momento los descuentos aplicables? Una tarifa familiar, una tarjeta dorada, el ida y vuelta, viaje con su cónyuge en coche cama, la tarjeta joven, con un 50% y un recorrido gratis en Litera de mayo a diciembre. Esos serán los descuentos, estaremos hablando de mediados de los años 80. Podéis mirarlo. ¿Este calendario de qué año es? ¿De qué año exacto es? Ponedlo en comentarios. Y tendríamos acerca de transporte aéreo, ¿no? Aquí tendríamos el tema de cómo eran los aviones, las rutas de Iberia, la línea de bandera en aquel momento. Aquí tendríamos el DC-10, ¿eh? El Boeing 747. Aquí tendríamos el Airbus, el 300B. Tendríamos de una flota en el que los más usados serían estos aviones, porque la flota de Iberia serían 6 B747, habría 8 DC-10, habría 6 Airbus,
Y luego habría 272, 35. 35 de Boeing 272 y 30 DC-9. Es decir, fundamentalmente sería suministrado por Estados Unidos con los DC-10 y DC-9, los Boeing, y solo 6 Airbus, solo 6. Redes de transporte en el mundo, ¿qué tendríamos ahí? Aquí tendríamos una visión acerca de densidad de la red de transporte en el mundo, transporte terrestre en Europa. Aquí tendríamos una visión, curiosamente, que volvemos a ver que está, sí, Alemania está unificada, pero faltan problemas acerca de un mapa auténtico de la época. Vías de comunicación en la Europa comunitaria, estamos hablando de 1991. Mm, pero es que no reconoce las independencias dentro del ámbito soviético. Las rutas de tráfico marítimo, ahí estaría. Aquí tendríamos un par de mapas acerca de la red ferroviaria en España, la red de oleoductos en España y gasoductos. Oleoductos y gasoductos. Aquí tendríamos el transporte aéreo en aquel momento, finales de los años 80, pongamos. Falta mucho por desarrollar. Para transportar 50.000 personas por hora se necesitan ¿el qué? En turismos, en autobuses, en metropolitano. ¿Qué se necesita? Es interesante. Habla de discursos que en la época actual siguen necesitando de contenido y datos. Y se basan en buena medida en el populismo bastante barato. En autobús viaja el mismo número de personas que transportan 30 turismos y los turismos ocupan un espacio 20 veces superior al del autobús. ¿Es ideológico este discurso? Sí. ¿Pero tiene razón de ser un discurso ideológico de esta manera? Pues también. Aquí vemos unas bicicletas, lo cual resultaría interesante poder hacer la comparativa respecto de lo que sucedió en Cuba en el periodo especial, pero bueno, pues no estamos para eso. Distribución del tráfico interior en España, lo cual resulta también de algún interés. Acerca del 80, 83, 84, 85, acerca de medios de transporte, cuáles van por carretera, por ferrocarril, aéreo, marítimo, del tráfico de personas o de mercancías, interior de España. El comercio, su importancia, la importancia del comercio, que está aquí, cuál es el objeto, materia prima, componentes, lugar de fabricación, destino de la producción, que lo tendríamos ahí. Y aquí tendríamos esto del comercio antes, con balanza de pagos de España por cuenta corriente del año 85 y del año 86. Aquí estaría un elemento visual, una tablilla. Y tendríamos el núcleo del dinamismo comercial, el tema del mercado, no como concepto, sino como elemento físico de qué es el mercado, ¿no? El mercado de venta y compra de productos. Aquí, instituciones y organizaciones internacionales de carácter comercial. Recordemos que el GATT, que sería la tercera pata de las organizaciones internacionales ligadas al tema económico, que serían FMI, Banco Mundial, que en los años 70 se intercambiaron, porque hasta el año 70 el Fondo Monetario Internacional tenía las características y objetivos que luego ha adquirido el Banco Mundial y al revés. Pero la tercera parte, que era comercial, no se llegó a constituir en un elemento organizativo, sino hasta el año 94, cuando se creó en Marrakech la Organización Internacional del Comercio, la OMC. Hasta ese momento eran el GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, que hacía rondas de negociaciones internacionales. Aquí tendríamos el tema de países miembros del GATT, el citado GATT. A su herencia, la OMC, China, se sumará en 2001.
Aquí tendríamos el tema de países miembros de la Comunidad Económica Europea, que estaría por aquí, que sería producto de la unificación de Alemania en 1990. Aquí tendríamos el tema de los miembros del Kamecomecon, que era una organización de carácter feudal con epicentro en Moscú. Los naranjas son los amigos con derecho a roce. Estarían aquí estaría, ¿no? Bien interesante, porque aquí estaríamos hablando del consejo, el Kame Come Con, que bueno, hemos desarrollado en algún tipo de. Luego ahí estaría el tema de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que sería la Comunidad Económica Europea, que estaría aquí desarrollado. A ver si lo visualizamos. Ahí estaría. Ahí estaría el tema de la Comunidad Económica Europea. Y aquí estaría acerca de la continuación del tema del Kame Come Con, ¿eh? En el que siguen reconociendo a Yugoslavia, la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Resulta curioso porque en algunos mapas no reconoce ya la existencia de la República Democrática Alemana, pero aquí lo pone como si fuera un país actualmente existente. Aquí tendríamos esta situación respecto de países miembros de la OPEP, ¿eh? Que tuvo su incidente en el año 75 en Viena. Pero bueno, estaría el tema del comercio internacional, aquí estaría. Aquí tendríamos el tema de miembros de la OCDE. Y aquí tendríamos otro grafiquito acerca del comercio internacional, de exportaciones por regiones en 1985. Aquí tendríamos más de todo esto, con un porcentaje del total de ganancias mundiales por exportación que ingresan los siguientes países. Aquí tendríamos otro mapa acerca del comercio internacional. ¿Eh? Países industriales ricos, países del este, países en desarrollo y países de la OPEP. Así. Algunos se superponen. Y aquí abajo tenemos comercio mundial de mercancías por grupos de productos. ¿Cuáles serían los productos que se han tal vez comerciado? Cerca de materias primas, acero, etcétera. Un intercambio desigual aparentemente. En un discurso norte-sur que viene ideologizado desde la socialdemocracia y desde otras cosas en otros aspectos. Principales exportaciones mundiales de procedencia, de donde vendrían, acerca de productos químicos, alimentos, productos agrarios, no alimenticios, minerales, petróleo y derivados, maquinaria o textil. Aquí tendríamos acerca de un gráfico con un mapa de proyección de el Solvang Arno Peters, ¿eh? Acerca de qué sería el norte y qué sería el sur. Australia formalmente es geográficamente sur, pero China sería sur aquí, norte-sur, diálogo norte-sur. Turquía sería aquí sur, tan sur como Zimbabue. Lo cual resulta pintoresco porque aquí no hay frontera entre Bolivia y Argentina. Un bonito extra para este mapa. Y aquí tendríamos unas tablas que en aquel momento eran importantes a la hora de, por ejemplo, ranking de proveedores de importación, por ejemplo, acerca de países y territorios, acerca de la importación de proveedores. Aquí tendríamos esta situación en el que, a ver, ¿dónde vemos España? ¿Dónde estaría España? No creo que esté tan abajo, ¿no? Está la Unión Soviética, RFA, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Países Bajos, Libia, Bélgica, México, Irak, Brasil, Suiza, Suecia, Arabia Saudí, Argelia, Portugal, Irán, Corea del Sur, Unión Soviética, Nigeria, Sudáfrica, Austria, Dinamarca, China, Angola, Argentina, Irlanda, Australia, Finlandia, Taiwán, Marruecos, Hong Kong, Colombia, Costa de Marfil, Canadá, Camerún, Chile, Noruega, Congo, Andorra.
Andorra, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Cuba, Egipto, Kuwait, Indonesia, Grecia, Gabón, Venezuela, Turquía, Túnez. La RDA aparece todavía. Guinea, Polonia, Rumanía, Israel, Pakistán, Uganda, Checoslovaquia, Bulgaria, Paraguay. Ranking de países y territorios proveedores. Importación. Importación de España. Ahora lo he entendido. Ahora entendí la gráfica. Es el balance de import-export de España. Vale. ¿De dónde importaba? Y ahora, ¿a dónde exporta? Sí podemos visualizarlo. ¿Dónde exportaba? A ver si podemos... Hombre, en teoría tendríamos que ser capaces de verlo. Ahí estaría. Ranking de exportación. Francia, República Federal Alemana, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Holanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Arabia Saudí, China, Canadá, Marruecos. Ahí estarían. La exportación y por porcentaje y millones de pesetas, que es esa unidad monetaria que duró entre el año 1999 hasta 1869, mirándolo desde el presente hacia el pasado, del pasado al presente, 130 años. Aquí tendríamos el tema de la geografía en la prensa, con la deuda de los países del tercer mundo, con este texto que estaría por aquí, en el que nos incorporaría este texto el de abajo sería el del país del 25 de octubre de 1987, lo tendríamos aquí, este de aquí, acerca de Italia convertirá los 3.500 millones de dólares que le debe Argentina en inversiones a capital a largo plazo. Y aquí, acerca de España, rechazará condonar la deuda de 100.000 millones de pesetas. España rechaza la idea de condonar pura y simplemente los más de 800 millones de dólares que asciende la deuda argentina. 30 de octubre de 1987. Un gobierno socialista, ¿eh? Carlos Ochaga, ministro. Seguro que lo podéis encontrar. Aquí el tema del pago de la deuda, que era un tema que surgió y explosionó después del impago de México en 1982. Aquí el tema del pago de la deuda con este texto del país del 11 de enero de 1988. Aquí tendremos el tema de transferencia tecnológica, transferencia de recursos y ayuda, que sería un texto que culminaría en la parte de atrás con otro color, lo cual resulta ciertamente curioso, que vendría de Dickinson, Geografía del Tercer Mundo, Ediciones Omega, Barcelona, 1983. Luego tendríamos aquí, hablando de las mejoras de las comunicaciones en Europa, acerca de un texto del Ayuntamiento barcelonés, expondrá proyectos olímpicos. Ya habían recibido el tema de la candidatura olímpica y los técnicos europeos debaten en Barcelona la mejora de las comunicaciones del continente. Futura entrada en vigor del Acta Única Europea en el año 1992. Desarrollo integral de Europa comunitaria por evidencia los déficits en la red de comunicaciones actual. El legado romano como barrera pinereica. Proyectos olímpicos. Y aquí un tunelcillo, un simpático túnel, como ejemplo gráfico. El país, 9 de diciembre de 1987. La tarjeta de crédito, dinero de plástico. Esto ya en los años 60, en algún lugar del mundo ya tenía cierta prestancia. El tema de las nuevas formas de dinero. Si se enteraran del pago a través del móvil o del Bizum o todas estas cosas, ¿cómo se pondría a ver quién? Ah, sí, Esther Colominas y Villacreces. La Vanguardia, 18 de diciembre de 1987. Si el 18 de diciembre le hubieran contado el pago digital de Amazon, si le hubieran contado esto a esta señora hace casi 40 años, habría flipado. O el hecho de que habrían pasado 30 años hasta que se abrió el primer cajero automático en Cuba. 30 años. Cuando en Occidente, en países que no eran España, hacía ya 20 años que se había inventado el cajero automático. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos ha hecho un poquito largo. Y eso que no nos hemos metido a fondo, solamente hemos hecho una panoplia de visualización
acerca de... vamos a echar un vistazo. Hemos mirado sí, los cuatro primeros grandes temas y quedan otros cuatro que vamos a dejar para mañana, que serían la ciudad, los sistemas económicos, un mundo desigual y Europa, un espacio para el futuro. A pesar de que no ha sido un asunto muy exhaustivo, creo que es interesante echar un vistazo acerca de lo que este tipo de propuestas nos trae, acerca de cómo se enseñaba la sistemática acerca de ese momento de los años 90. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.